Hola, ¿qué tal, corazones azules? Estamos con nuestra corazón azul, Vivian, desde Cuautla. Nos conectamos. Saludos, Vivian. Hola, hola, ¿cómo estás, Anita? Excelente tarde. Saludos y un abrazote a distancia. Sí. Oye, como que esos no saben, pero bueno, aunque sea consuelan, ¿no? Sí, 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 dice, no, bueno, ya me imagino, cierro los ojos y siento ese apapacho. Pues nos conectamos con Vivian porque a ella le tocó vivir el 19 de septiembre del 85 en Tlatelolco y quisiéramos que nos compartieras de viva voz, pues, cómo fue tu experiencia. Bueno, antes que nada, pues saben que en lo que es la Ciudad de México, cada día 19 de septiembre se hace un macro simulacro. Este, pues bueno, lo que es Protección Civil acaba de mandar un comunicado a Ciudad de México que no se va a hacer este macrosimulacro debido a la situación que estamos pasando ahorita. Entonces se cancela y solamente es guardar el respeto por las personas que fallecieron en ese sismo en el 85. Pero no van a sonar alarmas sísmicas, no va a haber nada como siempre lo han hecho. Entonces es un paréntesis. Pues bueno, ¿qué se vivió allí en el 85? Ya en el terremoto del 85 yo tendría como 5 o 6 añitos. Este, Vivía en Tlatelolco, en la zona, una de las zonas más afectadas en este sismo. Eh, Fue una experiencia bastante fuerte porque, digo, aún siendo tan pequeños, mis hermanos, mi hermana súper chiquita, tenía 2 añitos, mi hermano también, muy, muy chico. eh, Realmente toda la experiencia que vas viviendo sí te marca, sí te marca. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, para empezar toda la situación desde muy temprano, obviamente, era la preparación para irnos a la escuela. Los que no conocen la unidad Tlatelolco en Ciudad de México, es una unidad muy grande que está compuesta por tres secciones, la primera, la segunda y la tercera sección. Esta unidad se había hecho realmente para lo que era albergar a estudiantes del 68 que iban a lo que eran las Olimpiadas. Realmente estos edificios eran para albergarlos a ellos, pero posteriormente, en la tercera unidad de Tlatelolco, pero posteriormente obviamente nada más se hicieron para gente que trabajara en el gobierno o perteneciera al ejército, tenía chance de comprarse un departamento ahí en Tlatelolco. Eran los primeros edificios de hace miles de millones de años que tenían 12 pisos, 13 pisos, entonces era algo magnífico ver un edificio de 21 pisos que nosotros le llamábamos las salchichas, ¿no? Porque de hecho parecía larga, 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 cuadrada, y tenía un penthouse, era así como que, wow, sorprendente. En el 13º piso vivía la gente que se encargaba de hacer el aseo, o las personas que se encargaban precisamente de cuidar a los hijos de las personas que vivían en estos edificios. Eh, la verdad es una unidad bastante, bastante grande. Cuando empieza lo del sismo del 85, todo el mundo estaba preparándose para sus labores. Inicia, obviamente, como eran edificios muy grandes, pues se sentía horripilante a partir del 5º piso para el 12º, el 13º o el 21º piso, se sentía muy, muy feo. Realmente yo no sé si fue poco, si fue mucho el lapso que duró. Lo que sí les puedo decir es que era como una película de terror, porque los muros que comunicaban un departamento y otro, o sea, estaba un departamento de este lado y el otro estaba de este lado, se abrieron, se cerraron y se vinieron hacia abajo.
O sea, fue a ver cómo abrían, como si fuera una fractura, y de repente así asomarte, ver a la cara del vecino que también estaba viendo cómo se abría ese hoyo y de repente se volvía a cerrar y todos los ladrillos hacia abajo. El crujir de las ventanas era bastante fuerte. Los baños tenían unas ventanas aproximadamente como de unos 80 centímetros y estaban muy como rectangulares. Tanta era la presión que esos cristales reventaron. Eran los que estaban adentro y daban hacia las salas o hacia los comedores. Entonces reventaron. En lo que era la primera unidad, veíamos el edificio, que es el edificio 10, que es otro edificio que también era de 13 pisos. Bueno, es de 13 pisos. Nosotros vivíamos en el Allende, en el 8º piso, y veíamos cómo se movía el edificio. No sabíamos si nosotros también nos estábamos moviendo igual, pero era traumático ver cómo se estaba moviendo, porque abajo de ese edificio hay aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edificios pequeños que tienen 5 o 6 pisos. Entonces sí era bastante fuerte. Nosotros nos quedamos en la sala, realmente no nos movimos de ahí, no sabíamos qué hacer, nunca había pasado algo así. Los que conocen saben muy bien que el gas pasa por abajo. Realmente Tlatelolco era la primera unidad que tenía gas y ductos de gas vía abajo de la tierra, subterráneas. Entonces fue el que al terminar el sismo, escuchar cómo se salía el gas y el aroma. Y de repente estar escuchando cómo se caía el agua. Las puertas estaban realmente atoradas. Un vecino que iba en la secundaria, de una patada, rompió la puerta. Tal fue el shock, yo creo que de los adultos. Yo creo que como niños teníamos otra expectativa, otra visión, ¿no? Yo me acuerdo mucho que agarró mi papá y dice, métanse a la recámara y agarren un suéter porque está nublado. Y sí se veía nublado. Y sorpresa, ¿no? Nos metemos a la recámara y resulta que el edificio se abrió en B y se cayó lo que fue parte de la recámara del 8º piso, no, a partir del 4º piso hacia arriba se abrió. Entonces quedamos separados. Una de las entradas, nosotros éramos la A, la B, la C y la D fueron las que se abrieron. Las otras dos quedaron así como sándwich. Y se veía del ladeado y el edificio donde estábamos nosotros se veía hacia la primaria. Digo, afortunadamente, no sé por qué, a mi papá se le hizo tarde. Si hubiera salido a la hora realmente, le hubiera tocado subirse al elevador porque realmente nadie utilizaba las escaleras. Digo, 12 pisos, nadie las utilizaba ni para subir ni para bajar. Estaban los elevadores, eran 2, y los elevadores se cayeron. Se cayeron, realmente la gente que llegó a subirse al primer elevador lamentablemente no salió. De entre los vecinos fue de que alguien a estas horas se subía al elevador y estaban aquí. Yo creo que para mí en ese momento lo más fuerte fue pensar, yo era una niña muy hiperactiva, entonces en Tlatelolco sí se tenía mucho de que tus amiguitos son los que viven en los departamentos. La hija de la persona que te hace el aseo o las personas que están en lo que son los cuartos de servicio, porque así se llamaban, no pueden ser tus amiguitos, ¿no? Entonces, a mí no me interesaba. Yo salía, no podíamos salir a la calle, entonces jugábamos en las terracitas que están dentro de los mismos edificios. Entonces, nada más subía yo el elevador, le apretaba el piso número 12 y del 12 ya nos subíamos las escaleras al 13º piso y me iba a jugar yo arriba con las personas precisamente los cuartos de servicio, ¿no?
que llevaban soldados de plástico. Para mí todo eso era así como que, ¡ay, qué padre!, ¿no? Porque eran juguetes muy diferentes. Entonces yo le decía a mi mamá, y mi amiga Xochitl, y me, ¿quién es Xochitl? Es que mi amiga Xochitl, mamá, y, pero ¿quién es Xochitl, no? O sea, yo, de todo el edificio no hay ninguna Xochitl. Y ya le decía yo, los que viven hasta arriba, la gente que nos ayuda a limpiar, a que esté bonito el edificio. Entonces mi mamá se quedó callada, me acuerdo que me dijo, tenemos que limpiar la casa porque tenemos que regresarnos en la noche. Y yo decía, pero ¿cómo nos vamos a regresar? Digo, siendo una niña muy hiperactiva, yo no me daba cuenta que mi papá y mi mamá se bloquearon. Y lo único que me dijeron fue, no subas a la azotea, no subas allá arriba, porque ha de estar mojado. Y yo decía, pero ¿por qué va a estar mojado? Decía yo, bueno, ya uno de mis familiares, una de mis tías subió y dijo que no encontraban a otro de mis tíos, un hermano de mi papá. Él vivía en el Nuevo León, el edificio que se cayó, donde vivía la familia de Plácido Domingo. Y fue como que, ¿cómo que no está? Yo me acuerdo que agarró mi papá, estaba barriendo, eran pedazos enormes de ladrillo, realmente ladrillos. Y él estaba barriendo y estaba preguntando que dónde había bolsas de plástico porque tenía que tirar la basura. Entonces sí fue un shock completamente cuando sube su hermana, la más chica, y dice, no aparece Gerardo, ¿no? Entonces fue así como que, ¿cómo que no aparece? No, pues no aparece. Entonces lo que hacen es, dice mi papá, es que ya viste cómo está la neblina. Y dice mi tía, no es neblina, es polvo. O sea, fue del edificio Nuevo León que se cayó en la tercera unidad. Es bastante amplia la trayectoria para que llegara de la tercera unidad a la primera unidad exactamente. A los que conocen un poquito, atraviesa desde Reforma hasta Insurgentes. Entonces es una extensión bastante grande. Pues ya en ese momento como que se desbloquearon y mi vecino llegó y le dijo que pues nos tenemos que bajar con cuidado porque las escaleras se habían caído y que a partir del segundo piso solamente había varillas. ¿Por qué lo dijo? No lo sabemos. Nosotros cuando bajamos estaban las escaleras intactas, no pasó nada. No sé por qué lo haya comentado. Y él seguía subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, fue muy extraño. Y ya cuando llegamos a la planta baja, la gente estaba muy choqueada. Yo creo psicológicamente sí fue un golpe bastante fuerte, pero ese nivel de situación psicológica hizo que algunos reaccionaran de manera muy diferente. Y es donde de repente aparecen los chicos que iban en preparatoria, los de secundaria, con bicicletas. De repente empezaron con bicicletas y empezaron a preguntar que si estaban bien, que si alguien necesitaba ayuda. Y llevaban agua, linternas y una grabadora. En esa época eran unas grabadoras enormes, enormes, y las llevaban amarradas con mecates en el manubrio de la bicicleta. Las grabadoras eran de pilas, unas pilas enormes, unas gruesototas, y era como podíamos escuchar las noticias porque nos quedamos sin luz. Todo Tlatelolco se quedó sin luz. Afortunadamente, los de mantenimiento y las áreas de mantenimiento, estos señores que se encargaban de todas las unidades, primera, segunda y tercera unidad, cortaron el gas. Se pudo cortar el agua en algunos edificios. Entonces eso hizo que la gente empezara a moverse. Gracias a ellos empiezan a gritar, empezaban no a gritar, sino de una manera muy tranquila decía, necesitamos el apoyo de todos ustedes, el edificio Nuevo León se vino abajo, necesitamos mantas, necesitamos botes, necesitamos brazos. Mi mamá es enfermera y dijo mi mamá, yo voy porque la gente me necesita.
Mi papá dijo, no, pues no puedes ir, ¿no? ¿Cómo vas a ir? Y los niños, ¿dónde se van a quedar? Toda mi familia vivía allí en Tlatelolco, pero en diferentes edificios. Y dijo, pues que se quede ahí con mi mamá, ¿no? Porque el edificio era chaparrito y mi abuelita vivía en planta baja, entonces no había pasado nada ahí. Y de repente fue, no, es que falta otra de las hermanas de mi mamá, que vivía en una torre, precisamente en el piso número 21 de estas torres, la Coahuila, y vamos a buscarlos. Entonces, era caminar realmente por Tlatelolco y ver gente, muchísima gente, entre gente que estaba, realmente nadie estaba súper arreglado, todos o muchos andaban en pijama o muchos ya andaban en traje porque tenían que salir a trabajar, nadie andaba en pants, nadie no. Los chicos andaban en uniforme de secundaria, precisamente los chicos de las bicis, o los de la prepa andaban en su pantalón de mezclilla y traían la mochila de la escuela en hombros. Y de ese tiempo hasta las 2 de la tarde, más o menos como cuando terminó el sismo, como a las 8 o 9 de la mañana, la gente seguía caminando. Y en efecto, lo más traumático yo creo que fue para mí el llegar a un área donde te acuerdas que hay un edificio, te acuerdas que hay algo, habías pasado un día antes y habías visto ahí, ¿no? Y de repente ver polvo, ver gente corriendo. En el trayecto, en el camino, se pasa un lugar que se llama Plaza de las Tres Culturas, que es muy emblemática por lo que sucedió en el 68. Se sentía una como energía, tristeza, confusión en esa área tan enorme. El sacerdote de la iglesia, el padre de esa iglesia, salió y salió a preguntar quiénes eran los que lo necesitaban, quiénes eran a los que podía ayudar, que él abría las puertas de la iglesia para que fuera la gente que necesitaba refugiarse, sin tener conocimiento de lo que había sucedido, ¿no? Se pasa esa Plaza de las Tres Culturas, hay un edificio también que salió dañado, se la dio. Y pasando ese edificio, inmediatamente se pasan 3 edificios más y estaba el Nuevo León. Pues resulta que ya no había nada, ¿no? Solamente había piedras enormes en todo el camino. Y gente corriendo, gritando, se escuchaban gritos, se escuchaba llanto, gente que caminaba realmente como zombie. De esas personas nos encontramos ya a mi tía que iba de camino y yo creo que lo impactante para mi papá fue que le dice, ¿dónde está mi hermano? Y ella le dice, no sé, creo que se regresó, no sé si salió. Y llevaba a mi tía, mi primo es súper chiquitito, lo llevaba de brazos, estaba recién nacido. Dice, ¿por qué se regresó? Porque dijo que había mucha neblina y nos iba a hacer daño el frío. Y yo no sé para dónde voy. Entonces, ya mi mamá le ayudó a regresarse para que fueran a la casa de mi abuela paterna. Y fue de repente, regrésate porque ya la situación ya aquí ya no más, ¿no? Entonces regresarnos con ellos. Yo me acuerdo mucho que decía mi papá que cuando él llegó, pues llegó a buscar a mi tío, nosotros nos separamos y que pues sorprendentemente mi tío estaba ayudando, estaba ahí, estaba en el lugar y ya estaban ayudando porque había muchísima gente pidiendo ayuda.
Así la manera en que lo comentaba mi papá y mi tío, sí era así como que de repente imaginarse que decían, es que se cayó. Y los que estaban en el 13º piso son los primeros que ayudamos a salir, pero los que viven en el primer piso están muy abajo. Las bóvedas están llenas de agua. Los edificios tienen unas bóvedas abajo aproximadamente como de 3, 4 pisos, bastante grandes, como si fueran unas albercas gigantes de esas fosas para los clavadistas, que hacían que tuviera un movimiento supuestamente hidráulico para los movimientos supuestamente sísmicos. Y hacían que tuviera estabilidad, pues es que con el sismo del 85 eso hizo así. Entonces el agua, ¿y qué pasó? Que como no había el mantenimiento adecuado, estaban más llenas de su capacidad. Realmente eso fue lo que sucedió. Fue cuando se dieron cuenta que necesitaba drenarse cada determinado tiempo, que necesitaban precisamente todos esos edificios que se habían hecho, necesitaban tener un mantenimiento, que el agua no nada más estaba por estar, que no era, pues este edificio ya no quiere que tenga agua abajo, hay que secarlo. O sea, no, tenía que tener una cantidad exacta de agua. Esta cantidad rebasaba, estaba más arriba y eso fue lo que hizo que el movimiento fuera mucho más fuerte y esta parte de Nuevo León se viniera abajo. Fue como un mazapán, completamente. Comentan que sí, efectivamente, al inicio no hubo ejército, no hubo policía, no hubo nada. Estos chicos de secundaria, estos chicos de prepa, junto con gente que tenía conocimientos de enfermería, de medicina, que vivían ahí en el mismo, en la misma unidad, fueron los que fueron a ayudar principalmente a la gente. Y de aquí sale un grupo de repente de decir, es que yo oigo que hay gente allá abajo, no podemos entrar, ¿cómo le hacemos? Pues tú estás flaquito, tú estás delgadito, métete por el hoyo. Y pues esas personitas que hasta la fecha siguieron, que son los topos. De hecho, los apodaron así en esa época porque se metían como topos, ¿no? O sea, era un hoyo que no sabían realmente si se iba a venir abajo, no tenían conocimiento en ese entonces. El punto y el objetivo era salvar, rescatar a quien estaba allá adentro. Entonces, lo mayor que se pudo hacer fue tratar de rescatar a la gente. Al ver esto, cómo se estaba actuando en guardería que está en lo que es Salto del Agua, por el metro Salto del Agua, bueno, que estaba, porque ya no está, que se cayó, y también un grupo de personas vio que cómo lo estaban haciendo en Tlatelolco y lo empezaron a hacer allá. Entonces resulta que estos grupos empezaron a imitar lo que hacían otros y empezaron a moverse en todo lo que fue el centro, pues realmente fue el centro de la Ciudad de México, el que salió mega afectado, ¿no? Sí es lamentable, es muy, muy, muy lamentable la situación de que en esa época todavía estaba mucho la cuestión del elitismo. Entonces se ayudaba a la gente que vivía en Tlatelolco, pero se olvidaron de Tepito, de Guerrero, de las demás unidades o vecindades que están al lado, ¿no? Mucha gente comenta, ¿no? El sismo del 85 y la gente, vecinos que sobrevivieron. Pero realmente yo creo que han olvidado algo importante. Había muchísima gente que les ayudaba a hacer el aseo en sus casas, que vivían en estos lugares y que realmente salieron así como que, ¿quién sabe quién fueron? ¿Quién sabe si vivieron? ¿Quién sabe si sobrevivieron? Posteriormente fue así como que, es que ellos fueron los que se quedaron con algunas casas a la mala, ¿no? Cuestiones así. Pero sí fue muy, 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 muy marcada la situación.
digo, gracias a esta situación y lamentablemente a esta situación, se pudo tener una visión de qué se tenía que hacer. Tenemos, a lo mejor muchos se acuerdan, ¿no? Vinieron los franceses a ayudarnos y trajeron a sus perros. Y sorpresa, ¿no? Desapareció una perrita de los franceses y fue a aparecer a un barrio muy popular y ya la tenían ahí con cadena y con placa nueva. Creo que fue una de las cosas que más marca. O sea, sabes que estás viviendo una situación y de repente hay gente ventajosa, ¿no? De hecho, los franceses ya encontraron a su perrita y se retiraron. Se retiraron debido a esta situación. No es que la perrita apareció sola, dices, un perro de esa capacidad no es de los que se van y adiós, yo me voy, ya soy callejero, me pido mi renuncia. No, es muy difícil. Y de repente aparecer en este lugar, sí fue algo que decías, bueno, yo te vengo a ayudar, mexicano, y a final de cuentas me sales con esta situación. Entonces, mira, nos retiramos. A final de cuentas, pues igual, aquí pudimos ver a la sociedad ayudándose para poder ayudar a los vecinos, realmente ayudar a sus vecinos. Decían, hay un edificio en el centro, se cayó, vamos, entonces ya iba toda la gente a movilizarse. Sí es bastante fuerte. Fueron muchos días de pensar que iban a encontrar gente viva. Sí se pudieron rescatar a bastantes personas. En el Nuevo León tenemos el caso de que la gente aprendió que después de determinado tiempo, aunque el ser humano sea muy, muy bueno, no va a sobrevivir. Ya habían pasado más de 20 días. La gente no quería que entraran las retroexcavadoras porque pensaban que todavía sus familiares estaban vivos, pero realmente no. Les digo, cuando quitaron todos los escombros, realmente ya no era nada. Pero sí, les vuelvo a repetir, sí fue algo que nos dejó muy marcados y yo creo que a partir de aquí, bomberos tuvo que capacitarse, protección civil, que no existía, tuvo que hacer algo específico, crear un nuevo plan de contingencia porque no se tenía realmente, tener que capacitar a la gente para sismos de esta magnitud. Se crearon los topos, gente que realmente ponía su grabadora. Eso fue el 19. Realmente el temblor del 19, pero ese mismo día volvió a temblar en la noche. Entonces, estas personas que les digo que estaban en sus bicicletas y se estaban moviendo por todos lados, eran los que nos llevaban informes. Nosotros era lo único que teníamos para informarnos. No había televisión, les vuelvo a repetir, no había luz. Entonces, ellos ponían a todo volumen sus grabadoras, sus radios, y era como nosotros escuchábamos. Todos guardaban silencio. De hecho, era un silencio que hasta escalofrío daba para poder escuchar al chico que llevaba la bici y estaba dando la información de lo que estaban diciendo los medios de comunicación. Porque realmente no había nada. No teníamos agua. Se veía así completamente, como les digo, como película de terror. Les digo, sí era muy, muy complicado. De repente, yo siento que para mí como niño, sí fue el decir, bueno, pues si ya vi yo que se cayó mi casa o parte de mi casa y mis papás actúan raro, ¿no? Digo, ahí es donde uno aprende a que en ocasiones los niños tienen la respuesta más práctica que los papás. Porque yo decía, a lo mejor soy la única, pero cuando nos juntábamos, nada más les comento, la familia de mi papá son 2 hermanos.
Entonces, y de la familia de mi mamá eran 4. Y pues cuando nos juntamos todos, porque pues todos vivíamos ahí, y platicábamos entre primos, si era la situación de comentar, oye, ¿tu papá hizo esto? No, pues mi mamá hizo esto. Y como niño analizas, oye, ¿tu papá por qué se puso así? No, pues quién sabe, ¿no? Y mi mamá, pues quién sabe también. Pero la mía se puso a barrer, ¿no? Pues la mía se puso a sacudir que porque había polvo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no? Pues no. Entonces, eran situaciones que nosotros como niños no lo entendíamos porque estaban actuando así los adultos. Y de repente le decíamos, pues si necesitan que los ayuden, ¿por qué no vamos todos a ayudar, no? Y nos decía, no, no, ustedes no, ustedes no. Entonces, es donde realmente no sabías qué hacer. Y ya nada más escuchábamos, atrás de Nuevo León hay un deportivo muy grande que se llama el Deportivo Antonio Caso. Y ya nada más oíamos que pasaban los chicos con las bicis y decían, tantos, o sea, al principio eran 20, luego ya eran 125 cuerpos para que vayan a reconocer, están acomodados en el deportivo, ¿no? Y ya la gente sabía que tenía que ir para allá para ir a ver si reconocía los cuerpos, porque ahí se quedaron, porque realmente nunca se los llevaron a otro lado, ahí se quedaron hasta que las autoridades como que sí se sacudieron un poquito y dijeron, sí, nos tenemos que mover por la gente que ya falleció, ¿no? Porque realmente también las autoridades se quedaron bloqueadas. Tardó muchísimo en esa época el presidente en ir a ver cómo estaban las zonas, de hecho ni siquiera había salido, y ya cuando salió, pues la gente pues obviamente estaba molesta, ¿no? O sea, pues ya para qué vino si ya han pasado no sé cuántos días. Entonces sí, yo creo que eso es lo más importante que dejó ese sismo, uno, entender las cabecitas de los niños y saber que se tiene que trabajar de una manera muy diferente que con un adulto o con una persona de la tercera edad. Este, es, es la diferencia, ¿no? Y muy diferente a la persona que dice, yo te ayudo y no sé nada, a la de yo te ayudo y me tomo fotos, y que vean cómo levanté una piedra y que vean cómo hice una mano, a la persona que dice, no, yo te ayudo, echen para acá todo lo que quieran donar, comida, toallas, todo lo que quieran donar, ¿no? Y yo soy la que reparto. Entonces no fue lo que pasó, ¿no? Realmente los chicos encargados de repartir pasaban y decían, ¿tienen agua? Y la gente que tenía agua, en esa época no se vendían botellas, déjenme decirles, no había nada de agua embotellada. Entonces la gente que tenía agua, que podía salir de su llave, todavía tomábamos agua de la llave. Entonces de su llave llenaba llenaba botellas y se las daban a los chicos para que los chicos pudieran dárselas a las personas que estaban haciendo toda esta situación de quitar escombros, ¿no? Había quien decía, pues a mí me sobró tantita sopa, ¿no? Ahí va la sopa, pero no hubo realmente así que se dijera, aquí centro de acopio, ¿no? No, realmente no hubo eso. Vivian, pues muchísimas gracias por compartir con Misión AEI tu experiencia. Y has tocado dos puntos sumamente importantes, la solidaridad, ¿sí? La solidaridad que nace de todo corazón en el momento en el que yo no sé cómo, pero si yo te puedo ayudar, aquí están mis manos, ¿no? Y la otra muy importante es la cabecita de los niños, como tú decías, ¿no? En aquel entonces yo tenía 8 años, yo vivía en un pueblo de Morelos, pero un tío, el más pequeño de mis tíos, había ido ese día a hacer su examen de admisión para la Escuela Superior de Educación Física, algo así. El chiste es de que el niño chiquito de mi abuela se había ido a la Ciudad de México, un joven de provincia, y le toca el terremoto y lo único que alcanzó a hacer es salir del hotelito donde se había hospedado con sus amigos, y pues de ahí fue
un ir y venir por todos lados buscando cómo llegar al estado de Morelos. Pero has tocado un punto muy importante, o sea, los niños no sabíamos qué estaba pasando, o sea, y aparte como que quién te explicó, nadie, ¿no? Yo recuerdo que fue así como de que está temblando y nos agarra nuestra abuelita y nos saca al jardín y se pone a orar y a orar así fuerte y a pedir perdón y perdónanos. Y yo decía, o sea, Dios se enojó porque yo me porté mal y entonces mandó un terremoto, o sea, pues ni que fuera tan grave, ¿no? Lo que hice. Entonces, o sea, yo decía, ay, pues qué pesado, ¿eh? O sea, ¿qué onda? Pero nadie te explica realmente. Entonces, después fue, pues la angustia de madre de no saber dónde estaba su hijo, ¿no? Cuando regresa la luz y regresan pues todo lo que son las noticias en blanco y negro, con esas rayas así que tenían las televisiones antes, ¿no? Y empezar a ver esas imágenes, yo como niña impactada. Hasta el día de hoy las tengo aquí, que las miré en una televisión de blanco y negro a los 8 años, y una lista que empezaron a pasar, lista de heridos, lista de fallecidos, y mi abuela, que en paz descanse, no sabía leer, solamente sabía escribir su nombre. Entonces ella le decía a mis tías, muchachas, léanle ahí a ver si no sale el nombre de mi hijo, léanle por favor. Y ella tenía una desesperación por tratar de entender lo que estaba en las listas, ¿no? Los nombres. Y ya sabes, ¿no? Siempre hay alguien en la familia que es más tranquilo y dice una tía, no, mamacita, no te preocupes, tu hijo está bien, va a estar bien. Pues pasaron horas porque en esos momentos el tiempo, algo le pasa al tiempo y a la sensibilización que ya no ubicas si ya pasaron horas o ya pasaron días, y entonces pasaron horas, días, y hasta que de pronto mi tío aparece, pues era un susto andando, o sea, un susto andando. Se tiró en cama un mes, dijeron que tenía hepatitis, después que sí, que no sé qué. El chiste es de que no se pudo parar en un mes, y cuando se pudo parar, fue a ver lo de su lugar, ¿no? Esta escuela, y ya le habían dado su lugar a alguien más, y de desilusión se fue de ilegal a Estados Unidos y hasta la fecha allá vive. Entonces, pues finalmente en Morelos en aquel entonces, pues fue así como que la colita del terremoto, y aún así, o sea, por esta situación que te digo que mi tío estaba en la Ciudad de México, pues lo vivimos tan intensamente, siendo que no estuvimos ahí, o sea, ni tantito cercano a todo lo que tú nos has comentado, y aún así transformó la vida de personas, y es sumamente importante todo esto que nació a raíz desafortunadamente, a raíz de una tragedia, que fue lo que fue Protección Civil, que fueron los topos hasta la fecha, que te voy a contar que a título personal, cuando Misión AEI nació por el terremoto del 19 de septiembre del 2017 aquí en Morelos, mi inspiración para que este proyecto social de voluntarios, de ciudadanos voluntarios que se unieron por la tragedia, mi inspiración para que se constituyera como una asociación civil fue precisamente la historia de los topos, de estos muchachos, como tú bien dices, que sin saber nada, solamente con el corazón en la mano, y con lo que tenían a la mano, fueron a ayudar a las personas, porque efectivamente sí, siempre hay personas que reaccionan como muy rápido, como que tienen esta velocidad de reaccionar en tragedias, y otros que se entran en shock, ¿no? Así como de que vamos a barrer, pues ¿qué vas a barrer? O sea, está todo destruido, ¿no? Entonces, o tu tía, ¿no? Que pues, ¿para dónde vas? No sé, ¿no? O sea, no, espérate, regrésate, ve a un lugar seguro, ¿no? Sí, es impactante cómo todos los niños vivimos de cierta manera, es una tragedia, y cómo los adultos lo viven de otra manera. La protección, obviamente, que les nace a los adultos, pero jamás, por toda pues la emergencia, obviamente,
pues nadie se voltea como que, a ver, chiquito, te voy a explicar, está pasándote esto, o sea, y sí es importante, ¿no? Sí es importante. Entonces, bueno, pues hemos avanzado del 85 a la fecha, pero todavía hay muchas, muchas cosas por hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cabe mencionar algo. Nosotros ya habíamos pasado la situación, no sé si se acuerdan, de la explosión de San Juanico, si lleguen a acordarse. Tlatelolco vivió mucho también esa explosión. Fue unos mesecitos o unos días antes del sismo. Se cimbró completamente lo que fueron ventanas. Parecía que el cielo se iluminó a tal grado que parecía que estaba amaneciendo a las 4 de la mañana. Este, y la gente tenía más el shock y el trauma de que vamos, va a pasar lo que San Juanico, o sea, acabas de vivir un sismo muy fuerte y estás pensando que te va a pasar lo de San Juanico. Yo creo que no. Sí, la gente tenía eso. Me acuerdo mucho que cuando salimos decían las personas adultos mayores, y ya hablaron con los administradores, y ya hablaron que apaguen el gas, que cierren las llaves, nos va a pasar lo de San Juanico. Entonces decía uno, ya, yo creo que después de lo que nos pasó, no creo que nos pase lo de San Juanico, pero sí, sí era muchísimo. La gente quedó muy afectada con lo de San Juanico y luego viene lo del sismo del 85 y fue un golpe bastante fuerte. No habíamos aprendido todavía nada de protección civil, no sabíamos nada de cómo cuidarnos con lo de San Juanico, que realmente todavía sigo buscando, no encuentro. En San Juanico hubo un grupo de chicos de la UNAM que se enfocaron a buscar también, pero animalitos que habían salido lesionados de esta explosión. Y cuando fue lo del terremoto del 85, estaban también buscando así como que dueños de algunas mascotas. Eso también digo, es parte bonita y fundamental porque no se olvidan de esa parte, ¿no? Que dices, bueno, pues sí, está la mascota y pues ahora se quedó sin dueño, ¿no? ¿Y a dónde va a ir a dar? O va a ser otro perrito más callejero. Muchas veces no lo toman en cuenta, digo, somos todo un círculo. Y luego nada más nos enfocamos a lo mejor en el niño, en el adulto mayor, pero ¿qué pasa también con esas mascotas que pasan a ser parte de tu familia, ¿no? Y si lo dejas al olvido, resulta que entonces ya se hace algo grande, porque a lo mejor esos animalitos están buscando comer, comida, y resulta que empiezan a comerse a tu fauna o empiezan a destruir tu fauna y entonces ya ellos ya se vuelven nocivos. Entonces, también es otro engrane y yo creo que eso nos ha ayudado a todos para todo lo que nos ha sucedido ahorita, el sismo que pasaron aquí en lo que fue Cuernavaca, realmente nosotros allá en Ciudad de México no lo sentimos tanto. Es, sí, algunos edificios nuevos que se hicieron tuvieron como incendios así de repentinos, ¿no? Y las zonas más, digamos, marginadas en el área, como es Xochimilco, como es Tláhuac, este, no se hizo mucha difusión porque por lo regular son casas que están puestas en lugares donde no deben construir. Pues sí se vinieron abajo, son zonas de minas, se desgajó completamente un cerro y la gente pedía mucha ayuda. Sí se cerró la comunicación completamente para entrar a Xochimilco, eh, se cerró completamente para entrar a Tláhuac, porque sí había muchas casas afectadas. Todavía ya hay muchas casas de adobe, hay casas de lámina y lo que le llamamos nosotros casas de cartón, ¿no? Sí salieron muchas personas afectadas, pero no, entre la misma comunidad no permitieron que entraran personas ajenas, que no fuera protección civil, que no fuera bomberos y que no fuera gente capacitada y con estudios en medicina o en enfermería
o en primeros auxilios. Entonces, ahí sí les puedo decir, muy diferente que lo que les pasó acá. Claro. También pues hay que saber dejarse ayudar, ¿verdad? Exacto. Pues muchas gracias, Vivian, muchas gracias por esta anécdota, por recordar con nosotros este momento tan complicado, pero tan, pues de tanta enseñanza, ¿verdad? Para tu vida. Te agradezco mucho este tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, te agradezco muchísimo. Y pues seguimos aquí, pendientes, seguimos viendo qué más tienen en transmisiones, Misión AEI. Gracias, muchas gracias. Cuídate, bye.